Quiero invitar al resto de la congregación, los que nos vamos a quedar acá, los que nos vamos a perder la fiesta. Vamos a abrir el Evangelio del apóstol San Juan, capítulo 1, y vamos a leer versículos del 1 al 5. Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Y cuando usted encuentre esta porción de las Escrituras, vamos a estar puestos en pie. Nos ponemos en pie en reverencia a la palabra. Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 5. La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo, se complace en presentar el mensaje de la semana con el doctor Luis C. Bernard Pastor. Nosotros llegamos a los pies de Jesús, conocemos a Dios, tenemos una experiencia tan tremenda, continuamos creciendo espiritualmente y tenemos muchas preguntas y muchas interrogantes. Vamos a ver lo que nos dice el Evangelio de Juan en esta mañana. No pretendo contestar todas nuestras preguntas, pero por lo menos un comienzo, ¿verdad? Dice la Escritura: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Señor, te pedimos que en esta mañana tú ilumines nuestro entendimiento, que tu Santo Espíritu nos dé la luz de Cristo para entender tu palabra, Señor. Enséñanos y muéstranos tus escrituras. A veces leemos y no entendemos, pero solamente tú nos puedes iluminar. Por esto acudimos a ti, te pedimos estas cosas y todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados. Los que se han comprado su Biblia y los que han estudiado un poco las Escrituras, saben que en el Nuevo Testamento tenemos 4 evangelios. Pocas personas entienden el orden o el porqué de 4 evangelios. En primer lugar, déjame explicar lo que es un evangelio. Evangelio sencillamente significa buenas nuevas. Las buenas nuevas de Jesús, que Jesús es Dios. Y cuando uno va a evangelizar, uno usa el evangelio para compartírselo a las demás personas, las buenas nuevas de que Jesús es Dios. Tu trabajo y mi trabajo es explicarle a los demás que Jesús es el Señor. No es mucho más complicado con eso, pero la palabra evangelio nos parece un misterio. Y hay cosas que están aquí que también son un poco difíciles de percibir y entender. Pero necesitamos entender un poquito más los evangelios. Y me van a perdonar esta introducción, pero funciona así. El Evangelio de Marcos fue escrito en Roma, en Italia. Fue un evangelio diseñado para los romanos, para que la gente en Roma entendiera quién era Jesús. Y en la mentalidad y cultura de los romanos, Jesús era un hombre de acción, como lo eran los romanos. Los romanos salieron y conquistaron el mundo entero. Entendían en lo que era el poder y entendían lo que era la autoridad. El imperio romano duró 1000 años. Pues, adivine qué. Cuando se escribe el Evangelio de Marcos, se presenta a un Jesús que tiene poder, que tiene autoridad, porque eso es lo que los romanos comprenden y entienden. El Evangelio de Marcos es el más corto, pero es el más que habla de milagros, señales y prodigios, porque eso es lo que entendían los romanos. Uno escribe y uno habla a su audiencia, a su público, dependiendo de su perspectiva. Y los 4 evangelios tienen sus propias perspectivas. En cuanto al tiempo, Marcos habla del presente. Jesús es el Señor ahora. Jesús hace señales ahora. Jesús salva ahora. No se remonta al pasado ni va al futuro, es ahora, en el presente. Porque los romanos y las legiones romanas no se preocupaban por la filosofía como los griegos. Lo de ellos es acción
en el presente, en el ahora. Quiero que sepan que el Evangelio de Marcos fue el primero que fue escrito. Es el más antiguo, no lo es Mateo. Pero pastor, ¿por qué pusieron a Mateo primero? Por esta razón. Así como el Evangelio de Marcos fue escrito para los romanos, el Evangelio de Mateo fue escrito para los judíos, para que los judíos entendieran quién era Jesús. El enfoque del Evangelio de Mateo es el siguiente. Jesús es el profeta predicho en el Antiguo Testamento para que ustedes vean que en Jesús se cumplen todas las profecías del Antiguo Testamento. Jesús es un judío, es el rey de los judíos. Notan ustedes que cuando tenemos una audiencia, un público distinto, el Evangelio cambia. La gente dice, oh, qué inconsistencia. Eso es lo que dicen los seculares, los que no conocen nada de las Escrituras. Nosotros no perdemos mucho el tiempo discutiendo con las personas, porque ¿para qué discutir? Ellos no comprenden que las diferencias no son contradicciones. La manera en que tú hablas a tu papá no es como tú le hablas a tu mamá. Oh, es una contradicción. No es ninguna contradicción. Es que eso depende a quién tú le estás hablando. Y el tercer evangelio, amados hermanos, es Lucas. Se me quedó decirle algo de Mateo. Como Mateo está preocupado por demostrar que Jesús es judío, traza el linaje de Jesús hasta Abraham. Toda su descendencia hasta Abraham. Porque ahí es que nace esa gran nación. Pero llegamos al tercer evangelio, que es el de Lucas. Lucas no escribe a los romanos, Lucas no escribe a los judíos, Lucas le escribe a los griegos. Y los griegos son humanistas, son los grandes filósofos, pero son humanistas. Y en el Evangelio de Lucas usted va a encontrar la historia de los niños, de las mujeres, de los pobres, de las viudas, de las divorciadas. Porque hay que ser humano. Y en Lucas, el linaje de Jesús no se traza hasta Abraham, porque no se trata de probar que es un judío. El linaje de Jesús se traza hasta Adán. Para que vean que todas las naciones de la tierra descienden de Adán y que Jesús es un co-ciudadano como nosotros. No un judío, sino un ser humano. Jesús se encarna y se hace un humano, no un judío. Pero este evangelio del cual yo quiero predicar hoy es el cuarto, es Juan. Marcos el presente, Mateo hasta Abraham, Lucas hasta Adán. ¿Cuánto más podemos ir hacia atrás? Mucho más. El evangelio de Juan es el último evangelio, se escribe casi en el año 100. Pero es el evangelio donde, porque es el último, la gente pudo pensar más en qué significa todo esto. Es un evangelio que tiene una teología muy alta, una cristología muy alta. Hay hermanos que no entienden el término, se lo quiero explicar. Cuando uno va al seminario, uno aprende la distinción entre Jesús y Cristo. Jesús es el hombre, el ser humano, el que vivió, al que mataron. Pero Cristo es el que resucitó, el que ascendió, el que es el Señor de todo. Por eso cuando hablamos de cristología, estamos hablando de más allá de la humanidad de Jesús y estamos hablando de Jesús ahora como el Señor. No se preocupe, pero nosotros tuvimos que escribir mucho sobre esos términos. Oiga, y mira cómo Juan habla. Empieza su evangelio diciendo en el principio. A todos nosotros reconocemos ese término, porque cuando usted abre el Antiguo Testamento, ¿qué dice Génesis 1:1? En el principio. Juan está usando la terminología del Antiguo Testamento para hablarnos de Jesús. Dice, en el principio. Era el verbo, Jesús. El verbo era con Dios, coexistía con Dios. Y el verbo era Dios. Son uno. Uno de los grandes problemas que tenemos nosotros los cristianos cuando leemos la Biblia es entender lo que nos están diciendo.
Por eso la gente viene a la iglesia y siempre se pasan preguntándole al pastor, ¿qué es esto, pastor? Y hay que estudiar esto mucho. En el principio. Hay cosas que la Biblia nos dice, pero no nos da explicación. Me quiero explicar. ¿Cuál es el principio? El principio de la creación. No dice. Muchos eruditos piensan que antes de la creación de la tierra que había ahora, había otra creación. Tal vez se refiere a ese principio. Otros dicen que no, que es el principio de los tiempos. Well, ¿pero qué tiempo? Porque supuestamente el tiempo comenzó cuando se crearon todas las cosas. Así que si estamos hablando del principio antes de que existiera el tiempo, ¿de qué estamos hablando? No se preocupen, hermano. No estoy tratando de darle un dolor de cabeza. Pero para que ustedes vean que la teología y la cristología, uno tiene que pensarlo y uno tiene que llegar a un momento de decir, Dios, hay cosas que yo no entiendo. Hay cosas que yo no sé. Y uno tiene que tener la humildad de reconocer eso, de distinguir lo que tú sabes y lo que no sabes. Lo que dice la Biblia y lo que no dice. Y donde la Biblia calla, tú y yo debemos callar. Y cuando la Biblia habla y dice algo, lo puedes decir con toda autoridad. Pastor, ¿y por qué Dios no nos dijo estas cosas? Mira cómo te lo voy a contestar. Y esto no es una ofensa a nadie. Tú y yo no somos los creadores, somos la creación. Y a nosotros no se nos dicen todas las cosas. Dios creó este jardín y nos puso aquí y nos dio unas instrucciones de cuidar este jardín, el planeta entero. Y no estamos haciendo un buen trabajo. Y Dios dijo que iba a regresar y que no iba a pedir cuenta. Y eso es todo lo que yo sé. Cuando las cosas se pusieron complejas y difíciles y la humanidad perdió su camino, Dios vino y nos visitó. Dios se hizo hombre, Dios tomó forma humana, se hizo un hombre llamado Jesús, de cual vamos a hablar ya mismito. Pero ¿quién es este Dios? La Biblia lo único que nos dice es que Dios es espíritu. ¿Y qué es eso? No sabemos. Pastor, ¿cuándo nació Dios? ¿Y si no nació? Entonces a Dios lo crearon. ¿Quién lo creó? Tal vez evolucionó. Es un ser, es una entidad que evolucionó, llegó a ser Dios y fue antes que todos nosotros y por lo tanto es alfa y omega. Ha existido desde el principio, va a existir hasta el final. Eso es todo lo que yo sé. Por eso, la gente que no conoce a Dios se turba, se confunde. Mira, amados hermanos, dice la Biblia, Salmo 14, versículo 1. Dice el necio en su corazón que no hay Dios. Hay gente que ha llegado a la conclusión, esto es muy difícil de entender y esto es un invento. Esto no puede ser verdad. Karl Marx, los socialistas y los marxistas concluyeron que lo que enseñamos los cristianos es el opio de las naciones, es una droga. Y todos nosotros estamos endrogados en el vicio de Cristo. Sigmund Freud, el gran psicólogo, dice que esto es delirio religioso, que esto es una neurosis que tiene la humanidad, que en realidad en el fondo tú y yo lo que tenemos es un problema con nuestro Padre que no hemos resuelto y eso es lo que representa el Padre nuestro. Los hijitos tratando de reconciliarse con sus papás. Por eso muchas veces enviamos a los jóvenes a estudiar y regresan más locos de lo que los enviamos, ¿verdad que sí? Y estas son cosas que los profesores nos enseñan allá en la universidad y allá en el seminario.
Pero hay cosas que la Biblia nos enseña y nos dice y que las conocemos. Y una de las cosas que nosotros conocemos es a Jesús. Precisamente porque el ser humano se confunde y se pierde, Dios desciende para hablarte a ti y a mí, para que no te confundas. Esas son las famosas palabras de Jesús: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. La verdad te va a sacar de toda confusión y toda duda. Pero ¿quién es la verdad? Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Si tú quieres conocer la verdad, tienes que ir a Jesús. No en los libros, no en la teología, no en la filosofía, no en los grados académicos, tienes que ir a Jesús. Y cuando Jesús te saca de toda duda, cuando tú eres libre de toda confusión, cuando tú estás bien clarito, alguien te dice: ¿tú crees en Dios? Tú dices: sí. ¿Por qué? Porque yo lo conozco. Ajá, ¿y cómo se llama este Dios? Jesús. Me cambió y me transformó, me hizo distinto, me sanó. Y Jesús fue el que me dio la vida. Y miren lo fascinante que dice aquí Juan, versículo 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Le quiero hablar de la vida, porque Jesús es la vida. Si usted se detiene a mirar la creación de Dios, hablo del planeta Tierra, es la cosa más fascinante. Está vivo. Tú estás vivo, yo estoy vivo, todos estamos vivos. Pero no es lo único que tiene vida en este planeta. Los pajaritos están vivos. Los gatitos están vivos. Los perritos están vivos. Los pececitos en el mar están vivos. En el aire hay cosas vivientes. En el mar hay cosas vivientes. En la tierra hay cosas vivientes. Las plantas, las matas, los árboles tienen vida. Están vivos. Porque a Dios le plació darnos vida. Y lo fascinante es que nos puso a ti y a mí a cargo. Me explico. Yo no sé cuántas especies distintas hay con vida en este planeta, pero tú y yo somos los responsables del planeta. Dios nos hizo distintos, nos hizo como Él, para que cuidáramos este paraíso, este huerto, este jardín. Lamentablemente los seres humanos se creen que esto es nuestro, esto es mío. No, somos solamente los mayordomos. Pero quiero filosofar un poquito más con ustedes. Cuando tú miras a los otros planetas en el sistema solar, cuando yo miro la Luna, Marte, Júpiter, yo no veo vida. Hemos mandado cohetes, satélites, han mirado Venus, a Mercurio, no hay nada. La Biblia dice que el único sitio donde Dios creó vida y dio vida fue aquí. Y este planeta está lleno de vida. Miles y millones de especies. Y yo le digo a mi esposa, me gustaría ver en un planeta, tal vez coger un telescopio un día y mirar a la luna y ver más que una especie, una sola cosita con vida, pero no hay nada con vida. ¿Qué nos hace distinto? ¿Qué nos hace diferente? ¿Por qué tú y yo tenemos vida y no hay vida en otro lugar? Es que en Él estaba la vida. Jesús era la vida del hombre, dice aquí. Y nos dio vida. Te quiero hablar más de la vida porque es un fenómeno, es algo fascinante. Si tú te fueras a un planeta a vivir, ¿cómo tú sobrevives? Ahí no hay nada vivo. ¿Tú te has dado cuenta que tú y yo no comemos tierra ni piedra? No comemos nada inerte. Las cosas que tú y yo nos comemos, nuestros alimentos, son cosas vivas. Si te comes una gallina, es un ser que estuvo vivo. Si te comes un pez, es un ser que estuvo vivo. Y sus derivados. Porque si te comes un queso, viene de un animal que estuvo vivo.
Nosotros solamente nos alimentamos de cosas que provienen de la vida. Porque son cosas que tienen vida las que alimentan nuestra vida. Lo que sostiene tu vida es más vida. ¿Lo entendiste? Te estoy llevando a un punto para que tú comprendas. Porque Jesús es la vida. Porque Jesús te va a dar vida espiritual. Porque sin vida espiritual, dice la Biblia, tú y yo estamos muertos. Y Él no te da cualquier tipo de vida, te da vida eterna. Tú te comes, digo, yo estoy a dieta ahora, hermano. Yo me como una hamburguesa, yo me comía hamburguesa todos los días, o al mediodía o en la noche. Me encantaban. Me dijeron prohibido. Llevo como 3 semanas sin comerme una hamburguesa. Estoy delirando, mano. Y la gente dice, con razón el pastor está filosófico hoy. Está viendo cosas. Y yo me voy sentado comiéndome mi hamburguesa. Y no solamente la hamburguesa, hermano, las papitas. ¡Ah, María! Y yo me las saboreo. Yo no sé por qué le dicen que son malos si eso me da vida. Oh, muchacho, con todo. Pero Dios y Jesús están en el negocio de darte vida a ti, a mí, a todos nosotros. Y la gente dice, pero ¿por qué yo necesito a Jesús? Porque te vas a morir. Y Jesús es el único que tiene vida eterna. Tú y yo tenemos que alimentarnos todos los días. Pero dice Jesús que si tú tomas del agua que Él te va a dar, no tendrás sed jamás. Dice Jesús que si tú te alimentas con la comida que Él te va a dar, no vas a tener hambre jamás. Y Jesús nos va a demostrar que es el Señor de la vida. Y a quien Él quiere, Él se la da. Dios ha hecho algo tan maravilloso que son cosas que están delante de nosotros y ni cuenta nos damos. Mire esto. El ser humano, como está hecho de imagen y semejanza de Dios, no solamente recibe vida, no solamente está vivo, puede transmitir vida. Perdóname, que es que yo lo pienso y me estremezco. Cuando Dios hizo a la mujer, la hizo a su imagen y semejanza, para que como Dios da vida, la mujer pueda dar vida. Y cada vez que una mujer da luz, tiene un niño, una niña, imparte vida. Les quiero decir que nadie sabe explicar cómo. Es un milagro. Tengo un amigo mío, médico. Y a mí me encanta estar en los partos porque hay sonrisa, hay celebración, hay gozo, hay alegría. No hay nada más bello y hermoso que ver una madre nueva con su niño o su niña. Sí. Me dice, pero lo único que yo no sé es quién le dio vida a ese niño. Mi trabajo es facilitar el nacimiento, pero nació vivo. Algo o alguien le dio vida a esa criatura en el vientre de su madre. Tú sabes la contestación a eso, ¿verdad? Está en la Biblia. Dice la palabra de Dios que Él te conoce a ti y a mí desde el vientre de nuestras madres. Dice la Biblia que en el vientre de tu madre Dios nos formó. Eso es lo que dice. Yo no sé explicártelo. Yo no sé cómo es que se transmite la vida. El doctor, médico amigo mío, no te lo puede explicar. La ciencia no lo puede explicar. Hay cosas que no podemos contestarlas porque no entendemos el fenómeno. Yo solo sé
que está vivo. Yo solo sé que es un milagro. Dios nos dijo, creced y multiplicaos. Sigan transmitiendo la vida. Y por eso en el Nuevo Testamento se nos enseña que sigamos todo lo que edifica, todo lo que contribuye a la vida. Pero hay gente que se dedica a otras cosas. Mire lo que dice el versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. No solamente hay vida, no solamente hay luz, no solamente está lo bueno, no solamente está la presencia de Dios, está el mal. Eso también nos crea un dilema. ¿De dónde viene el mal? Desde el principio. ¿Qué principio? ¿Entendió? Es un argumento circular que no tiene fin. Dios no nos explicó de dónde salió el mal. Está. Dios te dio vida. ¿Alguien sabe por qué Dios te dio vida? ¿Ah? Bueno. ¿Pero por qué tú naciste en México, en Cuba, en Puerto Rico, en Venezuela? ¿Quién decidió eso? Tú no escogiste. ¿Qué pasó con el libre albedrío? Hay cosas que nos son dadas y no las podemos cuestionar. Así es. Eso fue lo que me tocó en el idioma regular, normal, de diario. Y el mal es uno de esos problemas. Cuando yo estaba en el seminario tuve que escribir un papel sobre el mal. Y descubro que hay distintos tipos del mal. Sí, hay el mal espiritual, pero hay otros. Está el mal humano, la humanidad se hace daño. Está el maltrato en el hogar, está la violencia, está el crimen, el asesinato, ¿no? Hay mal humano. No le echemos la culpa al diablo ni nada de eso, somos nosotros que hacemos lo malo. Nosotros decidimos robarnos los unos a los otros, mentirnos y engañarnos. Pero hay un mal de la naturaleza. Te llega un huracán, te llega un tornado, te llega el granizo, te llega el terremoto, te llega el tsunami y la gente confunde un mal con el otro. La gente dice, llegó un maremoto, eso es juicio de Dios. No. La naturaleza tiene sus propias cosas también. Anyway, no quiero cansarle con esto, pero hay distintos niveles del mal y hay que reconocerlo. Y no todo es Dios y no todo es el diablo. Y el trabajo tuyo es discernir qué es qué y saber enfrentar eso con las herramientas que Dios nos da. Y lo que nos dice el versículo, la palabra de Dios, es que la luz en las tinieblas resplandece. Las tinieblas no prevalecen contra ella. Yo quiero que tú sepas que Jesús es Dios, Jesús es el Señor, Jesús es el que te da la vida y no va a permitir que nadie te la quite. Porque estamos en sus manos. Y no hay mal que pueda prevalecer contra el Señor. Nos azota, nos golpea, te tira al piso, pero tú te levantas en el nombre de Jesús. Y si 7 veces te caes, 7 veces Él te levanta. Óigame, cuando el mal te golpea y te tira contra el piso, no es tiempo de estar filosofando. ¿Y quién tú eres? ¿Y quién te creó a ti? No, te acaban de golpear. Tu trabajo es levantarte, incorpórate. Levántate en el nombre de Jesús. Pastor, ¿y qué va a pasar con el mal? Déjame decirte lo que pasa con el mal. El mal está atado al pecado. Dice la Biblia que el pecado es tu enemigo y el mío, y el pecado es el que nos arrastra a hacer el mal. Y la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Y yo te voy a decir lo que Dios va a hacer con todo esto. Primer cuadro es la Nueva Jerusalén. Y allá arriba no hay llanto, no hay dolor, ni hay más muerte, porque todas las cosas fueron hechas nuevas. ¿Y sabe lo que pasa con la muerte? Hay un sitio llamado el infierno, el lago de fuego.
Y va a ir el falso profeta, el anticristo y todos los que le siguieron. ¿Y sabe lo que Dios va a hacer con la muerte? Le va a tirar allí también. Y el apóstol dice: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Porque dice la palabra de Dios que la muerte es nuestro último enemigo que Dios va a destruir. Y tu destino y el mío es tener vida y vida eterna. El llamado de Jesús para ti y para mí es que aprendamos a vivir aquí, porque vamos a vivir con Dios por el resto de la eternidad. Evangelizar significa enseñarle a otros el camino, compartir las buenas nuevas de quién es Jesús. En el 2020, Dios nos está llamando a nosotros para entender las Escrituras, para entender el camino, para hablarle a los demás, porque la iglesia fue llamada a ser la luz del mundo. Y nuestra luz tiene que brillar. Tú y yo fuimos enviados a ser pescadores de otros. Pescadores de hombres y de mujeres y de niños y de jóvenes. Y te exhorto que en el 2020 aproveches tu tiempo y que tú aprendas las Escrituras. Y que cuando alguien te pregunte quién es Jesús, qué es esto de que Él da vida, que tú le puedas explicar. Porque son muchos los que se pierden, amados hermanos. Pero tú y yo fuimos puestos para salvación. En esta mañana te quiero pedir que no dejes que nada ni nadie te confunde. El mundo tiene sus teorías, sus explicaciones, todas se quedan cortas porque ignoran las Escrituras. Eso nos lo enseñó Jesús a nosotros. Ignoráis las Escrituras. Léelas, escudriñalas, porque ellas hablan de mí. Si tú quieres seguir a Jesús, te voy a invitar a que pases al frente en esta mañana. Si tú quieres que Jesús te use en el 2020 para tocar otras vidas, te voy a pedir que pases al frente. Si tú necesitas que Jesús te dé vida, porque en esta mañana te sientes débil y necesitas un refuerzo espiritual, te voy a pedir que pases al frente. Si en esta mañana tú no conoces a Jesús, pero quisieras conocerlo, te voy a pedir que pases al frente y que nos digas: yo quiero conocer a Jesús. Y alguien te va a guiar en la oración para que tú establezcas tu relación con Jesús. No tienes que quedarte confundido o confundida. Jesús es tu contestación a tus problemas. Lo que pasa es que sin Jesús es difícil entender las grandes contestaciones que Dios tiene para con nosotros. Vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a orar. Padre, en esta mañana te alabo, Dios, y te doy gracias por tu palabra, por tu amor y tu sabiduría. Y te pido, Señor, que tú ayudes a todos nuestros hermanos y nuestras hermanas en el camino. Hay cosas que son difíciles de entender y solamente tú tienes contestación, Señor, a todas nuestras inquietudes, porque solamente tú tienes palabra de vida eterna. En esta hora oro por todo aquel que vaya a pasar al frente, que tú les contestes su petición, que tú les bendigas, que tu presencia venga sobre ellos y que tú nos hagas libres. Por estas cosas oramos y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición de El Mensaje de la Semana. Que el Señor te continúe bendiciendo.